Ahora sí, profe, cuando quieras. Bueno, bueno, continuamos entonces, vamos a ver lo que es terapéutica por cateterismo de la aorta abdominal. Lo primero que vamos a decir es un breve concepto sobre lo que es el aneurisma. Se considera aneurisma cuando supera el 50% de su diámetro. O sea, una arteria aorta que tiene un diámetro de 24 milímetros, si esa arteria aorta, nosotros en un estudio angiográfico, en un aortograma, vemos, hacemos las mediciones que nos permite cuantitativamente hacer el equipo, o a través de otros métodos que hay para hacer mediciones. Y nosotros cuando medimos, en vez de 24, mide 36, quiere decir que superó el 50%, ese abultamiento que tiene, o ese aneurisma, ya se considera aneurisma. O sea, ha superado el 50% de su calibre normal. Los aneurismas los podemos diagnosticar a veces hasta por otro problema. O sea, hay personas que van al médico porque tienen algún trastorno abdominal o tienen dolores abdominales, el médico lo palpa y a la palpación se nota el pulsado del aneurisma, razón por la cual a lo mejor el paciente fue por un problema hepático o por un problema intestinal, y resulta de que el médico en una examinación, cuando palpa el abdomen, siente las pulsaciones. Al sentir las pulsaciones que no deberían sentirse en el abdomen, se da cuenta de que el paciente tiene un aneurisma de aorta. Eso es un hallazgo clínico que suele ocurrir y bastante frecuentemente. La otra es de que el paciente ya manifieste algún tipo de trastorno muy particular, sobre todo isquemia en los miembros inferiores, y esa isquemia de los miembros inferiores pueden ser por dos cosas, o porque el paciente ha desarrollado una arteriosclerosis, hay placas ateromatosas que están impidiendo que el flujo baje normalmente a través de la arteria aorta hacia los miembros inferiores, o bien puede tener un aneurisma de aorta. El aneurisma de aorta, no sé si ustedes ya lo han leído en los PowerPoint, los aneurismas de aorta presentan un fenómeno que se llama fenómeno de turbulencia, es decir, por la parte sana, el material de contraste que simula la sangre viene bajando normalmente, pero cuando llega al aneurisma hace un remolino porque las paredes están laxas, no están con tonismo, lo han perdido el tonismo. Esa debilidad de pared que tiene el aneurisma hace de que se produzca una turbulencia, un remolino, y después recién, cuando encuentra la parte sana, sale con un flujo normal. Ese retardo en el flujo, ese fenómeno de turbulencia que hay en el aneurisma de aorta, hace de que la sangre no llegue a las masas musculares de los muslos y las piernas en los tiempos correctos. Por lo tanto, cuando un paciente caminando o trotando o corriendo hace un requerimiento de oxígeno en los miembros inferiores y no llega la cantidad de sangre en tiempo y forma, aparecen lo que se conoce con el nombre de dolores isquémicos. Esos dolores isquémicos, repito, puede ser de que el paciente tenga placas ateromatosas desarrolladas en los miembros inferiores o en la aorta, o bien pueda tener un aneurisma de aorta que a través de ese fenómeno de turbulencia le está produciendo esos dolores isquémicos. Cuando el paciente consulta, lo normal es hacer una radiografía de tórax para ver si las paredes de los aneurismas normalmente se calcifican. Entonces, en la radiografía de tórax, en una directa de abdomen, podemos ya visualizar si hay en forma de aneurisma una imagen cálcica. Si nosotros encontramos eso ya en la radiografía de tórax y se palpa a un examen clínico, se palpa en el abdomen, porque se sienten las pulsaciones muy cerca de la mano del aneurisma, lo que queda es corroborar angiográficamente de que el paciente efectivamente tiene un aneurisma de aorta, y lo que vamos a hacer es un aortograma abdominal. No vamos a encontrar de que el paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal, y lo que tenemos que hacer es una aortograma en AP y una aortograma en perfil, porque necesitamos ver perfectamente las tres dimensiones, el largo,
el ancho y la profundidad que tiene el aneurisma. Una vez de que nosotros hemos hecho esa angiografía y hemos descubierto el aneurisma o hemos corroborado de que el paciente tiene un aneurisma, lo otro que nos tenemos que fijar, que son las imágenes que está mostrando Mili ahí, es si ese aneurisma es un aneurisma con cuello o es un aneurisma sin cuello. Aneurisma con cuello se llama cuando por lo menos 2 centímetros por debajo de las venas renales hay una parte sana. Aneurisma sin cuello es aquel aneurisma que involucra a las arterias renales. Por lo tanto, esto durante muchos años fue una patología pura y exclusivamente para los cirujanos. Los cirujanos directamente operaban los aneurismas de aorta y se le colocaba una prótesis de Gore-Tex, que es un material especial también que usan los cirujanos para reemplazar la parte aneurismática, pero también a partir de los años 70, principios de los 80, empezaron a aparecer las endoprótesis aórticas. Estas endoprótesis aórticas son, o están compuestas por un stent común, lógicamente de la medida de la aorta. El stent puede medir 22, 24, 26, 28, 30, o sea, del tamaño más o menos de la aorta. Lógicamente nosotros hacemos una medición de la aorta antes de solicitar la prótesis a la empresa y de acuerdo a la medición nos mandan la prótesis. Ellos hacen la prótesis de todas las medidas. El cuerpo, como decía recién, es un stent. Ese stent, muchas endoprótesis cubiertas lo hacen de acero inoxidable. Hoy, la aleación de níquel y titanio, llamada nitinol, es la más común de todas. Se está utilizando en casi todos los dispositivos endoprotésicos para angiografía o para hemodinamia, y están recubiertos o por teflón o por dacron. O sea, es una malla que recubre el stent y lo que va a hacer esa malla es permitir que el flujo siga a través del tubo sin pasar a las paredes aneurismáticas. O sea, lo que vamos a hacer es colocar la endoprótesis cubierta. Nosotros le llamamos endoprótesis cubierta a la endoprótesis que va colocada en un aneurisma de aorta abdominal. Esta endoprótesis cubierta la vamos a colocar, pero vamos a requerir de la ayuda de los cirujanos vasculares. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la colocación de una endoprótesis cubierta, de una endoprótesis aórtica cubierta, no la podemos hacer por técnica de Seldinger. El catéter que contiene la endoprótesis aórtica es un catéter de 6 milímetros y por lo tanto coincide prácticamente con el tamaño de la arteria femoral, sobre todo en el hombre, pero en la mujer la arteria femoral suele tener 1 milímetro, 1,5 milímetros menos. Por lo tanto, se están haciendo, ya hay hoy en el mercado endoprótesis con un catéter de 5 milímetros de diámetro, pero sí o sí se requiere de un vascular periférico que venga y nos haga una disección de la arteria femoral. Entonces lo que hacen es, lógicamente, toda la preparación que ustedes ya conocen, que creo que ya en los PowerPoint y en las clases lo han visto, hacemos una desinfección de toda la pelvis del paciente, colocamos la sábana fenestrada, viene el cirujano y el cirujano hace una pequeña incisión a nivel de la femoral común, diseca piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis hasta que llega a la arteria femoral. Una vez de que consigue la arteria femoral, la lleva a la superficie y ahí hace una pequeña incisión para que el catéter que contiene la endoprótesis pueda avanzar sin lastimar la arteria. Lógicamente, ya por encima de la femoral común, la ilíaca primitiva es una arteria ya más de 7 milímetros, por lo tanto ya la de la endoprótesis se desplaza sin ningún problema. Una vez de que al sitio, vamos a desplegarla. La endoprótesis es autoexpandible, o sea, tiene un mandril que nosotros lo vamos empujando y la endoprótesis va saliendo y se va colocando. Es lo que le está señalando Mili ahí. Se va abriendo desde donde la tenemos que colocar.
Lo que está mostrando Mili ahí es una endoprótesis en un paciente que tiene un aneurisma con cuello. O sea, por debajo de las arterias renales hay unos 2 o 3 centímetros sanos de arteria femoral y ahí es donde se engancha la parte superior. Fíjense que esta endoprótesis que está mostrando es toda cubierta, se engancha por debajo de las arterias renales, se va desplegando, ahí en la tercera imagen ya se ha desplegado la parte de aorta y la parte del miembro derecho, y después se coloca otra partecita que trae la endoprótesis en otro catéter para terminar de unir y terminar haciendo lo que angiográficamente o hemodinámicamente se conoce con el nombre de pantalón, ¿sí? Se hace como un pantaloncito que toma la parte de la aorta, donde está el aneurisma, y ambas ilíacas, derecha e izquierda. Fíjense en la imagen de que quedan excluidos, todo eso que se ve amarillo ahí, en realidad, toda esa parte amarilla es sangre que una vez de que queda atrapada entre la pared del aneurisma y la pared de teflón o de dacron que tiene la endoprótesis, esa sangre queda ya a partir de ese momento, se empieza a trombosar, se endurece todo eso, se hace una masa bien compacta y ya es imposible de que se rompa. De todos modos, si eso llegara a tener alguna injuria o alguna ruptura, no hay problema porque va a cavidad y no produce ningún tipo de problema. El problema del aneurisma es cuando se rompe el aneurisma sin estar ya con una endoprótesis, cuando está el aneurisma solo. Esos aneurismas son prácticamente incompatibles con la vida. Una persona que tiene un aneurisma de ese tipo y recibe un golpe en el abdomen, la fragilidad de pared que tiene ese aneurisma puede hacer de que se rompa y ese paciente se desangra en cuestión de minutos. Por eso es muy importante cuando se diagnostica el aneurisma de aorta, tratarlo rápidamente. La otra que creo que vamos a ver en la imagen después es de que el paciente tenga un aneurisma sin cuello, o sea, donde están involucradas las dos primeras imágenes en esta clasificación que se llama clasificación de Crawford, las dos primeras imágenes donde fíjense de que el aneurisma empieza muy por encima de las arterias renales, es más, involucra la mesentérica superior y involucra el tronco celíaco. Bueno, en estos casos lo que se va a hacer es colocar un tipo de endoprótesis que se llaman endoprótesis cubierta aórtica con free flow, o sea, con flujo libre o con corona. O sea, la parte superior de las arterias renales, quedan con esa corona que está mostrándole Mili en este momento. Esa corona queda sobre la parte enferma pero superior a las arterias renales. Esa corona permite de que el flujo pase hacia las arterias renales, por eso justamente se llama free flow, que pase el flujo y a partir de la parte inferior de las arterias renales para abajo es una endoprótesis normal, común, la endoprótesis cubierta normal y común de teflón o de dacron que acabamos de ver hace unos minutos. O sea, las empresas han tomado la precaución ya de saber de que si tenemos un aneurisma con cuello o un aneurisma sin cuello, tener las dos posibilidades de colocar una endoprótesis cubierta con free flow o con corona, como ustedes quieran llamarle, y una endoprótesis sin corona o sin free flow, porque no es necesario cuando tiene un cuello por lo menos de 2 o 3 centímetros por debajo de las arterias renales donde se pueda enganchar la endoprótesis. Bueno, esto con relación a la endoprótesis aórtica. Es muy importante, siempre es muy importante, realizar, una vez de que se ha desplegado la endoprótesis, con un catéter pigtail colocado por arriba de las arterias renales, o sea, suprarrenal, hacer una ortograma para verificar de que no haya un leak. Leak es una pequeña pérdida que puede tener por los costados porque no se ha compactado la endoprótesis perfectamente contra la pared, o sea, ha sido subexpandida. Si vemos de que hay ese pequeño leak, ese pequeño filtro de sangre,
lo que tenemos que hacer es recurrir al balón que trae la endoprótesis, inflarlo al balón y tratar de que la prótesis se adhiera perfectamente a la íntima y quede perfectamente adherida para evitar justamente de que pase a través de ese leak una filtración pequeña, que puede ser pequeña en un principio, pero que se puede agrandar y es perjudicial para el paciente. Por lo tanto, estas endoprótesis siempre las tratamos de visualizar perfectamente con un aortograma una vez terminada la implantación, y verificamos correctamente de que no quede absolutamente nada, que quede bien adherida a las paredes y que el funcionamiento del flujo sanguíneo a través de la endoprótesis sea el correcto y el adecuado hacia los miembros inferiores. Queda lo que le está mostrando en la imagen de la izquierda, perdón, es un aneurisma que también puede ser un aneurisma, pero que involucre aorta torácica. Es exactamente lo mismo, es la misma endoprótesis cubierta que se coloca, ya sea en un aneurisma de aorta abdominal como en un aneurisma de aorta torácica. Ahí fíjense, lo que estamos viendo es un paciente que tiene un aneurisma tipo clase C, que es un aneurisma que se despliega, que se produce por debajo del nacimiento de la subclavia izquierda, y a partir de ahí colocamos sin ningún tipo de problema una endoprótesis cubierta, sin free flow, sin cuello, no hace falta porque no hay ninguna arteria que nazca de ese nivel, y por lo tanto lo desplegamos sin ningún problema. Eso que está marcando Mili ahí, desde la parte sana hasta la parte sana, involucrando el aneurisma, y el flujo se restablece sin ningún tipo de problema, y desaparecen esos dolores isquémicos que se producen en los miembros inferiores, que son producidos por este fenómeno de turbulencia que producen los aneurismas. Y creo que, no sé si lo tenés, Mili, lo que nos quedaba acá es un pequeño problema de origen congénito, un problema de origen congénito que es la coartación de aorta. La coartación de aorta es como una estenosis artificial que se produce normalmente en el nacimiento de un pacientito, ya trae este problemita, esa coartación. Esa coartación en los primeros años de vida no se alcanza a manifestar correctamente, pero es esa que está mostrando Mili ahí, esa coartación a medida de que va creciendo el paciente, y sobre todo después de los 7, 8, 9 años, el paciente, sobre todo si el pacientito empieza a hacer alguna actividad física, algún ejercicio, va a tener disnea, y por lo tanto en un examen se puede diagnosticar de que este paciente tiene una coartación de aorta. Esa debilidad de pared es todo lo contrario del aneurisma. Acá, en vez de evaginarse, se invagina, y por lo tanto se hace ese estrechamiento o estenosis artificial que le llamamos. Cuando el pacientito nace con una coartación de aorta, lo que podemos hacer es colocar un stent, ese stent que están viendo ahí, para dilatar esa parte, y esos stents tienen muchísima fuerza radial, mucha más fuerza radial de lo que tiene un stent coronario, prácticamente 3 veces la fuerza radial que tiene, porque estos materiales son un poco más gruesos que los materiales de los stents de las arterias coronarias, y por lo tanto la fuerza radial es importantísima para mantenerlo abierto. Fíjense qué bien que ha quedado ya como estaba la coartación, bastante significativa, y qué bien que ha quedado ya una vez que se implantó el stent. Bueno, no queda más por hablar de este tema de la endoprótesis. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, los escucho. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Con respecto a esta coartación, a medida que el paciente va creciendo, ¿es necesario cambiarla por una más grande o no? No, porque los stent para coartación se llaman stent con memoria. O sea, el stent tiene prácticamente el diámetro de lo que va a tener su aorta cuando sea adulto.
Por Ah, eso me refería y así hincapié a la fuerza radial. Entonces va a ir creciendo la aorta y se va a ir expandiendo el estén. perfecto. Bueno, ¿Se gracias, entendió? profe. Sí, sí, entendí. Gracias. De nada. Profe, ¿Alguna otra pregunta? sí, Sí. profe, en este caso, ¿hay alguna forma o el pediátrico presenta algún tipo de síntomas siendo más chiquitito para tratar de diagnosticarla sin que llegue a los 7 años? Sí, bueno, eh, justamente estos pacientitos empiezan a manifestar cuando empiezan a ir al jardín de infante o primer grado, segundo grado, porque es donde empiezan a tener o se ponen más inquietos o ya hacen alguna actividad física y ahí es donde aparece, se agitan, aparece disnea y por ahí tienen muchos dolores en los miembros inferiores, que es justamente lo que hablábamos hace un ratito, cuando la aorta no puede llevarle a los miembros inferiores la sangre oxigenada en tiempo y forma, aparecen esos dolores que se llaman dolores isquémicos. Por lo tanto, esa agitación, ese malestar en los miembros inferiores, esos dolores isquémicos en los miembros inferiores y esa falta de aire hacen de que el chiquito en algún momento alguien se tiene que dar cuenta de que le está pasando si el pacientito no lo dice. Si lo dice, mucho mejor se descubre más rápido. Si el pacientito no lo dice, en algún momento alguien se va a dar cuenta de que está muy agitado, más agitado de lo normal, y por lo tanto se lo va a llevar a un médico pediatra para que hagan el diagnóstico rápidamente. Claro, claro. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, no hay problema, pregunten. Pregunten sin miedo. ¿Alguna duda con la endoprótesis? Sí, profe, a mí no me quedó claro, la endoprótesis con free flow es solo para para la, ay, Aneurisma sin cuello. eso, sin cuello. Claro. Ah, Se le llama, repito, se le llama cuello cuando tiene por lo menos más de 2 centímetros de aorta sana por debajo de las arterias renales. Ese es el cuello. Cuando está involucrado el aneurisma, viene por arriba de las arterias renales, involucra las arterias renales, es un aneurisma sin cuello. Para eso está diseñado el free flow o la corona. ¿Se entendió? sí, sí, lo había notado como que era para con cuello, pero ahí lo corregí. No, no, sin cuello. Gracias, profe. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Profe, Sí. buenas noches. Con Buenas noches. respecto a la coartación de aorta, Sí. ¿siempre nace a la altura de la aorta torácica o puede nacer a la altura de la aorta abdominal? Perdón, no te escuché bien. ¿Pueden hacer dónde? Si la coartación de aorta siempre es a nivel torácico o puede ser a nivel abdominal. No. Es siempre a nivel torácico. La coartación de aorta se considera, si bien no está perfectamente establecido, pero prácticamente hoy se considera de que es un problema del conducto arterioso permanente. O sea, cuando se cierra el conducto arterioso permanente, a veces arrastra y produce una debilidad de pared sobre esa sección de la aorta. El ductus intrauterinamente, no te olvides de que el ductus está en esa parte de la aorta, por debajo de la subclavia izquierda, conectado con la arteria pulmonar. ¿Me vas siguiendo? Sí. Bueno, ese ductus, segundo, tercero, cuarto día de nacimiento del paciente, ese ductus se debe cerrar. Si ese ductus no se cierra, pasa a ser lo que se llama conducto arterioso permanente. Muchas veces cuando se cierra, produce un pequeño arrastre de la íntima y termina haciendo justamente como ese cuello de botella que se ve y que representan geográficamente la coartación. Se produce una debilidad de pared ahí y es justamente el sitio indicado donde se producen las coartaciones, por debajo de la arteria subclavia izquierda.
Es siempre ahí. La coartación es siempre ahí. Ah, bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Le hago una consulta. ¿Hay algún riesgo de que cuando le están poniendo ese stent, esa parte que estaba coartada de la arteria se desgarre por el hecho de que hace mucha presión radial y ya la arteria estaba así hace mucho tiempo, digamos, como cerradita? No, porque no, que se desgaste es rarísimo. La partecita esa que por ahí la coartación es 1 centímetro, 1,5 centímetros, en realidad. Si vos ves la imagen que mostraba Mili recién, es como un cono que viene de arriba hacia abajo y otro cono que nace invertido de abajo hacia arriba. Pero fíjate que la coartación en sí es prácticamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. Esa partecita tiene debilidad de pared, pero la capa muscular está bastante bien, prácticamente está sana. O sea, lo que más está dañado en estos casos es la íntima y la adventicia. Por lo tanto, cuando se coloca el stent se expande sin ningún tipo de problemas. Ah, perfecto, profe, justo eso iba mi pregunta. Pero imposible un desgarro. Yo por lo menos no lo he visto nunca, un desgarro. Bueno, muchas gracias, profe. Les cuento, como para terminar, lo que están viendo ahí en la imagen izquierda que dice cizallamiento. Ese cizallamiento de la aorta se da normalmente cuando una persona choca en el auto y se pega con el volante en el pecho. El cizallamiento es un estiramiento de la aorta y una compresión, o sea, se estira y se vuelve a su estado original. En el estiramiento y la vuelta al estado original se produce eso que se llama cizallamiento. Eso sí es un desgarro. Me vino justo la imagen. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Profesor. Damos por terminado entonces. Profesor. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Si fuese alumna, preguntaría, ¿qué pasa cuando pongo la endoprótesis con la mesentérica inferior? Bueno, yo esperaba una pregunta también, porque me había olvidado. Cuando el paciente tiene un aneurisma sin cuello e involucra la mesentérica superior, ya vienen las endoprótesis, vienen fenestradas para que se pueda pasar la endoprótesis por o sea, para que la arteria salga a través de la endoprótesis. No hay ningún problema, eso queda abierta, esa parte. Están diseñadas así ya. No sé si se entendió. ¿Y la mesentérica inferior, profesor, qué pasó? No, la mesentérica inferior, desgraciadamente, tanto en la endoprótesis cubierta con free flow o sin free flow, se pierde. Lo que hay que tener en cuenta acá es que cuando se pierde la mesentérica inferior, se abre lo que se llama el arco de Riolano, la arcada de Riolano. Eso sería importante que lo busquen, que lo lean. Yo creo que lo he puesto en el PowerPoint. Sí, sí está. En la mesentérica inferior, ahí cuando la mesentérica inferior queda anulada, se abre la arcada de Riolano. La arcada de Riolano es una arteria que viene desde la mesentérica superior a la mesentérica inferior, la suple a la mesentérica inferior y le da la irrigación al sigma y al recto que le da la mesentérica inferior, se lo da pero a través de la arcada de Riolano. Vayan anotando, pregunta de examen. Lo deberían haber preguntado. ¿Podría explicar, profe, de nuevo lo que pasa con la mesentérica superior, que no la entendí? Sí.
cuando tenemos el caso de un aneurisma sin cuello, o sea, no sé, Mili, si estás ahí todavía, si podés poner la imagen del aneurisma sin cuello. Cuando tenemos, Sí, ahí la coloco. cuando tenemos el aneurisma sin cuello, es justamente la parte del free flow. El free flow no solo toma las arterias renales, sino que libera hacia arriba también. Por lo tanto, a ver si vemos la imagen. Bueno, fíjense ahí, por ejemplo, en la primera o segunda imagen de esta clasificación de Crawford, donde se ven dos aneurismas que involucran las renales. Fíjense que en el primero está involucrado el tronco celíaco y la mesentérica superior, las dos, ¿sí? Por lo tanto, el free flow va a tomar desde la parte superior. Si ustedes prestan atención a la imagen, la parte más comprometida del aneurisma es por debajo de las arterias renales. Es donde el flujo que viene impulsado desde el ventrículo izquierdo más fuerte golpea en la arteria aorta, o sea, en la parte antes de la división, antes de la bifurcación en las ilíacas primitivas. Por lo tanto, la parte superior, esa parte superior, va a quedar con el free flow. Por lo tanto, las arterias ahí no quedan tapadas, quedan atrapadas con la malla, pero no con el teflón o el dacron, no con la parte cubierta, ¿se entiende? El que me hizo la pregunta. Sí, profe, sí, ahora sí como que estoy cerrando la idea. Entonces, si bien queda un poco atrapada, la arteria sigue funcionando sin ningún tipo de problema, porque esa malla no la daña ni le impide que el flujo siga funcionando normalmente. Acá tenemos una imagen. No se olviden, a mí me parece, a quien me estaba preguntando recién, no se olviden de que esta malla es endoprótesis, o sea, la prótesis va por dentro, y nosotros la salida de la arteria ya la tenemos hacia afuera, de la arteria mesentérica me refiero. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, profe? Profe Valle. Audio. No, profesor, muchas gracias. Mili, ¿quedó algo, chicas? ¿Alguna pregunta? Excelente. ¿Alguna pregunta más? Si no, damos por terminar. Si tendrán, profe, alguna noticia sobre el parcial. No, tenemos que, ahora cuando cortemos, nosotros tenemos una pequeña reunión donde vamos a poner ya bien la fecha y la hora. Creo que mañana vamos a estar en condiciones de comunicárselo. Profe, Bueno, buenas noches. a todos. Le hago una consulta. Buenas noches, gracias. Profe, ¿me Sí. escucha? ¿Me escucha? Perdón, disculpe. Sí, te escucho. Le hago una consulta con respecto al parcial, porque estaban diciendo que a lo mejor podía ser que tomaran imágenes con respecto de más de lo que es en la plataforma Google, ¿verdad? Esa era mi pregunta, porque no hemos visualizado, a excepción en los Power, disculpen. Exactamente igual que el primer parcial. Ajá, bueno. Con preguntas de la segunda parte. Perfecto. Gracias, muy amable. O sea, no es un parcial que involucre desde el principio, nada más que la segunda parte. Muy bien, buenas noches, hasta luego. Chao, buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches, gracias. Chao, profe, gracias.